Hola, a continuación vamos a presentar la comunicación titulada Efecto del modelo de enseñanza y entrenamiento en las emociones de los futuros profesionales de la educación física y del deporte. Comunicación presentada por los componentes del grupo de investigación EGIOFIT, pertenecientes a la Universidad Pontificia de Salamanca, España, realizada por Salvador Pérez Muñoz, Amparo Casado Melo, Sandra Liniana Medina Cárdenas y Alberto Rodríguez Cayetano. Las emociones son definidas desde la mayoría de posiciones con puntos de vista parecidos. Sin embargo, todos tenemos en cuenta que la emoción como tal es definida por Vizquerra como un estado complejo del organismo caracterizado por una excitación o perturbación que predispone a una respuesta organizada. En este sentido, tenemos que tener en cuenta que las emociones que se producen dentro del aula o en el proceso de entrenamiento deben de ser tenidas en cuenta precisamente por los profesionales de la educación física y el deporte y determinar o saber qué efectos provocan en sus alumnos o jugadores. En este sentido, la nueva ley orgánica de educación, la LOMLOE, ya habla de la importancia de las emociones dentro de la educación, si bien también tenemos que tener en cuenta que es una cuestión que no es tan novedosa. Ya Gardner y Coleman en años diferentes, en el 1985 y Coleman en 1995, hablaban de la importancia que tienen las emociones en todos los ámbitos, no solo en aquellos ámbitos teóricos, sino también en aquellos ámbitos que tienen que ver con la actividad física y el deporte, o la educación física y el deporte. En este sentido, nos podemos encontrar que el ámbito de las ciencias del deporte, las tareas y o ejercicios que se realizan en el día a día provocan diferentes estados emocionales en función del tipo de tarea, jugada realizada o no, y de la lógica interna que tenga dicha tarea, o también de la metodología que podamos utilizar. Así, en este sentido, no hemos utilizado una metodología que otra, y esa es un poco la idea que nos planteamos en este estudio de forma inicial. La relación que existe entre las emociones y la educación física, por ejemplo, según Bermúdez y Saiz López de 2019, viene a decirnos que los aprendizajes que se retienen y perduran en el tiempo son aquellos que van ligados a una emoción. Y esto se produce con mayor facilidad si el aprendizaje es vivencial. Lógicamente, de ahí que la educación física incide de forma directa en las emociones, ya que es un área del currículum en la cual la vivencia y la actividad física vivenciada es clara, concreta y directa, y por lo tanto se puede considerar que permite una excelente aplicación y un desarrollo del saber que puede tener el alumno y de la sensación que puede recibir dentro del área de educación física. Por lo tanto, siguiendo las palabras de Millares et al. En 2017, que consideran que es fundamental que los profesores de educación física tengan conocimientos científicos sobre la educación física emocional. Esto nos lleva a nosotros a generar y a determinar cuál es nuestro objetivo de investigación y objetivo de trabajo previsto en esta comunicación. Por lo tanto, el objetivo principal fue analizar el efecto que tiene el modelo de enseñanza utilizado en el aula en este caso en el pabellón, la pista de deportes, sobre las emociones, comparando un modelo de enseñanza tradicional basado en la instrucción directa y un modelo de enseñanza alternativo basado precisamente en todo lo contrario, es decir, la toma de decisiones, el disfrute de inicio en el disfrute, en el juego, y que sea el juego el que enseñe al alumno y forme al alumno. Bien, la investigación que se lleva a cabo, en primer lugar, explicamos que utilizamos un instrumento de evaluación llamado, en este caso, GES, o Escala de Juegos y Emociones, Gain and Emotion Scales, validada científicamente por La Vega, March y Filella en el año 2013, y que además recoge 13 emociones, entre ellas 3 factores que tienen que ver con aspectos positivos de las emociones, 3 aspectos negativos de las emociones y 3 aspectos que se consideran ambiguos dentro de la emoción que puede sufrir una persona durante la realización de una actividad, en este caso actividad física o deportiva.
Para ello utilizamos una muestra de 31 alumnos con una media edad de 18,67 años, todos ellos universitarios, de los cuales 17 son hombres y 14 son mujeres. En nuestro caso, todos forman parte del grado en Ciencia de Actividad Física y del Deporte dentro del área de los fundamentos de los deportes en su parte de aplicación práctica de los conocimientos en el pabellón. Bien, en este caso lo que hacemos es medir las emociones y la relación en función del tipo de metodología utilizada. En cuanto a los resultados que mostramos dentro del estudio, se describen los descriptivos típicos, la media de desviación típica. También se realiza una ANOVA con P de 0.05 para determinar las diferencias significativas en función del sexo de los sujetos, es decir, hombre o mujer, o del tipo de modelo de enseñanza utilizado, es decir, modelo tradicional o modelo alternativo. En este sentido, los principales resultados que tenemos tienen que ver primero con la parte del sexo, y en este caso nos dice que las mujeres muestran mejores valores de emociones positivas que los hombres cuando se trata del modelo alternativo. Ahora bien, también muestran emociones negativas mucho más elevadas en el modelo tradicional que los hombres, y en ambos casos estas diferencias se muestran con una P de 0.05, es decir, con diferencias significativas en todos los casos. Es decir, que el efecto que provoca en las mujeres es diferente al que provoca en este caso en los hombres. En cuanto al modelo de enseñanza, en primer lugar decir que son más elevadas las positivas en el modelo alternativo que en el modelo tradicional. Aquí podemos ver precisamente la diferencia de medias. Es decir, la media de las emociones positivas es 5.08, mientras que las emociones positivas en el modelo tradicional es de 2,86. Además, las emociones negativas son más elevadas en el modelo tradicional y en todos los casos con diferencias significativas, teniendo en cuenta que la SIG es menor que 0,5. Bien, tras estos resultados de forma general, la discusión nos llevaría a determinar que las tareas jugadas provocan mejora en las emociones positivas, datos por ejemplo que no coinciden con el estudio de Romero Martín et al, donde ellos manifestaban que las emociones eran mejores en el caso de los ejercicios y no tareas jugadas. Por sexos tenemos en cuenta que las mujeres tienen emociones positivas más elevadas que los hombres, ¿vale? Dentro del modelo alternativo, y además emociones negativas en el modelo tradicional. De nuevo, datos que no coinciden con los extraídos en la investigación de Romero Martín et al en 2017. De esta forma, las principales conclusiones que podemos extraer del trabajo realizado es que el modelo alternativo provoca mejores efectos positivos en las emociones que el modelo tradicional. Tal es así entonces que si queremos mejorar nuestras emociones de nuestros alumnos en el área de la educación física o el entrenamiento, tendremos que decantarnos por aquella metodología que nos ayuda en este sentido a tener unas emociones positivas mucho mejores y un menor nivel de emociones negativas. De ahí que el modelo alternativo de entrenamiento y enseñanza, el modelo alternativo, sea mucho más adecuado que el modelo tradicional, que provoca precisamente todo lo contrario, es decir, un aumento de las emociones negativas y un descenso de las emociones positivas. De esta forma, si queremos educar desde un punto de vista emocional y desde un punto de vista positivo a nuestros alumnos, tendremos que utilizar estos modelos alternativos que generan, como acabamos de ver, resultados positivos a nivel emocional en todos ellos. Y hasta aquí, muchas gracias por su atención. Quedamos a la espera de sus preguntas. De la comunicación presentada por Salvador Pérez Muñoz, Amparo Casado Melo, Sandra Liliana Medina Cárdenas y Alberto Rodríguez Cayetano sobre el efecto del modelo de enseñanza-entrenamiento en las emociones de futuros profesionales de la educación física y del deporte, pertenecientes a la Universidad Pontificia de Salamanca, equipo de investigación EGIOFID. Un saludo y gracias a todos ustedes.